que va a representar como el hecho trágico, de alguna manera. La que estaba sentada no era familiar del otro, el otro era un doctor. La chava tenía 28 años, estaba a punto de morir de lepra o de algo así. La de enfrente era su hermana y la estaba ahí haciendo compañía. Ahí empiezas a ver datos como quiénes lo hacían más, las mujeres, los hombres. Hernán Cortés mandó a hacer un exvoto en honor a la Virgen porque sintió pasos en la azotea en la famosa Noche Triste, ¿no? Buenas noches, mi gente letrada, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito, El Círculo. Creo que vamos avanzando, gente. Primero que nada, ¿cómo están? Bien. Qué bueno, qué gusto bien. tenerlos otra vez aquí en una tertulia de saber, tertulia de conocimiento. Güey, vamos avanzando. Sí. ¿Hay algo diferente? Ustedes nos dirán. Nosotros ¿O no? sabemos, ¿o no? Pero bien, vamos bien. ¿Qué pedo? ¿Cómo han estado? ¿Cómo va su día? ¿Cómo estuvo hoy? Bien, recientemente he tenido muchas cosas que hacer. En especial tengo 3 proyectos. Uno no se puede hablar todavía. Del otro tampoco. ¿El otro Del tampoco? otro menos. Y uno sí, pero no lo voy a decir porque pues para... No. Entonces no lo cuentes. Pero a lo que voy es de que... Ya, tienes proyectos Que importantes. se está trabajando fuerte, o sea, como debe que ser, como debe. ¿Y usted, es una historiadora, cómo estamos? Yo estoy bien, estoy un poco atorada con un rollo de un librito por ahí, pero me llegan ideas y se me quitan las ganas y así ando. Pero bien, no me puedo quejar, bien. ¿Y tú? Yo también estoy bien, pues ya es ganancia, la neta. Medio apresurado con la escuela y todo, pero bastante bien. Qué bueno, eso es. Oigan, les voy a contar, nada que ver, pero dato curioso. Me fui a acampar. Ah, qué chingón. Bastante bien. Lo tocaremos en el estudio, pero vamos, hay que ir, les va a gustar. ¿A dónde fuiste? A Villas del Carbón, se llama... Está bonito, güey, puras cabañas, güey. Sí. Presa del Llano se llama. Bien, recomendado por odontólogo. Pero bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿De qué vamos a hablar No hoy? sé. Pues hoy quise hablar de un tema que yo sé que a alguien le va a gustar mucho. Los exvotos en México. Virgen, no hice mi tarea. Nunca lo hemos hecho, güey. Vamos con eso. ¿Qué es un exvoto? ¿Tú, Mario? Yo Me gustaría, perdóname que te interrumpa, que nos mostraras tu exvoto. Ah, pues mira. ¿Tienes un exvoto? Ahí te va el porqué, güey. Recientemente, mi etnohistoriadora de confianza favorita me mandó una solicitud, una convocatoria. Entonces la mandé y me aceptaron y todo, ¿no? Entonces fui al Museo de San Carlos y están haciendo ahorita, bueno, ya justo ese día era el último. Están haciendo una exposición acerca de... Va a estar apareciendo porque mi memoria no es muy buena. Pero va enfocado a los exvotos. Entonces, en la actividad que hicimos fue, primero nos dieron un poco de contexto qué era y después nos dijeron, pues ahorita van a dibujar, con el contexto que ya les dimos, un exvoto. Ah, ya me acordé, güey. Y se los dediqué a los dos. Porque hice un exvoto en el que la idea es dar un agradecimiento, ya sea a algún santo o de tu devoción, o sea, algo divino puede ser, o no. Eso también es parte de lo que mencionaban, que puede ser a... La Pachamama. Ajá. Órale. Pero que tiene que tener ahí ¿qué estás Como agradeciendo? una dedicatoria. Una dedicatoria, exacto. Ya que el previo, porque me interesó hablar sobre el tema, entonces, ¿qué te parece si entramos Bueno, va. en materia? Entremos en materia. Primero empecemos a decir que los exvotos, no, o sea, evidentemente en Europa hubo, previo a México, pero no nos vamos a meter en rollos de Europa, otros países. Vamos a enfocarnos a lo que sucedió en México, ¿les parece? Me parece. Bueno, el exvoto, para iniciar, tendríamos que decir que es una expresión católica, Ok. evidentemente católica, que está enfocada o vinculado a la religiosidad popular, ¿no? Es un hecho, es algo muy de México, muy de un católico y forman parte de esta religiosidad popular. No solo hay mayordomías, no solo hay este sistema de cargos, también los exvotos se vuelven como parte de un elemento simbólico dentro de esa religiosidad popular. Me parece que es una joya narrativa, de alguna manera, los exvotos,
porque mezclan como 3 elementos bien importantes. El arte popular es muy evidente, también mezclan lo que es el testimonio social. ¿Por qué? Porque de alguna manera la gente expresa a través de esa imagen, pues acontecimientos de fenómenos de accidentes, catástrofes, enfermedades, miles de historias, ¿no? Pero aquí también un elemento bien importante sería como esta profundidad de la devoción, ¿no? Creo que son 3 elementos bien importantes. El arte popular como una representación, un testimonio, dejar un testimonio de que algo sucedió y finalmente un agradecimiento para alguien divino, digámoslo así. Estos son como los 3 elementos y que me parecen bien importantes para entender pues que es una joya narrativa, ¿no? Pero en sí, vamos a tu pregunta, Osmay, ¿qué es un exvoto? Bueno, podríamos entenderla de manera fácil como una ofrenda material, algo físico, que en este caso se trata de una pintura, que fue realizada por un artista o un artesano, que eso es bien importante. Creo que algo de lo que mencionaban en este pequeño cursillo, o bueno, pues sí, como taller. En este taller, es que era de 2, que tenía que ser, no precisamente tenía que ser un artista, porque era muy caro, pero podría ser hecho por cualquier persona que quisiera y dijera, yo te puedo dibujar, ¿no? Y lo que mencionaba, que a esa persona les decían milagreros. O sea, haz de cuenta, yo quería un exvoto mío, me caí de la escalera y me encomendé a la Virgen y no me pasó ni madres, ¿no? Entonces iba con este milagrero o persona artesana y le decía, oye, mira, ¿sabes qué? Fíjate que me pasó así, 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 así. Y él plasmaba ese en el dibujo y te lo entregaba. Exactamente. A la mierda. O sea, a ver, tomando ese ejemplo, el milagrero tomaba, o sea, más bien dibujaba a ti cayendo de la escalera y abajo tenía una descripción de cómo pasó. Exactamente. Wow. Con fecha, el agradezco a la Virgen. Y tenía que aparecer el santo la divinidad, o la divinidad. A la que tú te enfocaras. Exactamente. Sí, sí. Sí, y era bien interesante porque, como bien lo dice Mario, este artista, artesano o la persona que se encargaba de hacer este tipo de pinturas, pues tenía como su taller, tú ibas, lo buscabas y le decías, necesito que me hagas un exvoto. ¿Por qué? Porque me pasó este accidente, vamos a suponer, y yo me encomendé a la divinidad. Podía ser una virgen, podía ser un santo, podía ser un Cristo, ¿no? En diferente advocación, pero al final le explicabas un poco lo que había sucedido y cómo tú querías agradecer a esa divinidad, pues el favor recibido, ¿no? De alguna manera. Y entonces el artesano o el artista o la persona encargada plasmaba esa escena a través de un hecho, ¿no? O sea, y de alguna manera se reflejaba el milagro o el favor que tú habías recibido de la imagen, ¿no? Y está bien interesante. ¡Qué loco! Porque, como dice bien Mario, hay 3 elementos básicos de un exvoto que puedes identificarlos, ¿no? Es la imagen, la divinidad, santo, virgen o Cristo, como algo principal, digamos. Después, la escena misma, donde tú vas a ver a través de la imagen lo que te sucedió, ¿no? O el favor que recibiste. Y como tercer elemento, este texto explicativo o leyenda, donde dice todo lo acontecido, que va desde el día 2 de enero del año tal y tal, iba caminando hacia mi escuela y me encontré una serpiente y me quiso picar y resulta que me encomendé a la Virgen de Guadalupe y entonces me hizo el milagro de que pasó un carro y la atropelló y ya no me picó, ¿no? Cosas de esas, así. Así, güey. Sí, sí, las narrativas son bien interesantes, pueden generar como un rollo curioso así o de chiste que ay, no inventes, ¿no? Pero también de alguna manera siento que son como parte de este contexto histórico de la sociedad, ¿no? Esta vida cotidiana, pues en la que se veían. Pues
Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. Aquí está el exvoto que les hice a ustedes. Ok, es el estudio, güey. El migrañas. ¡Qué chido! Tiene muchos elementos. Ok. Fue una actividad así como de muchas mesas y tienen media hora para dibujar, ¿no? Y así como de, ok. Y entonces luego les digo que... No, que nos explique su Bueno, exvoto, es que- qué elementos, por qué. Pues al final, igual, una divinidad, como dicen. La imagen que representa el estudio muy burdamente, porque pues ahí dije, hacerlo. Y en la parte de abajo, pues le escribí lo que quería, ¿no? Pero en este caso vi que muchos siempre ponían esta parte amarilla. Eso me cayó después de haber escrito, entonces dije, lo anoté en el celular y lo pinté. Entonces, era como un chicharrón todo mojado, entonces lo tuve que dejar secar y por eso es que no lo he escrito. Por eso es que no se los puedo leer porque no me acuerdo. Ok, Pero ok. está en el celular, entonces lo Ok. voy a escribir Ah, chido. mira. Yo pensé que era como que solamente tú sabes No. lo que dice. Esa otra cosa interesante, y me imagino que me lo vas a complementar, es que en teoría los exvotos no los tendrías que tener en tu casa, sino en la iglesia Sí, o sí. en algún Lugar santo. lugar en donde esté la divinidad imagen a la que tú- seas devoto. O sea, supongamos, por ejemplo, ese es de la Virgen, ¿no? De Guadalupe. Si lo llevamos a la basílica, Exactamente. ¿qué estamos esperando? Pues espera, deja que se seque Y que le agregue el y que texto, le la agregue y leyenda. que le ponga detallitos, porque te digo, fue muy burdo ahí lo que hice y pues ya, pero es de ustedes. De nosotros. Esos. Gracias, viejo. Y obviamente, ¿lo quieren mejor aquí o en la basílica? No, aquí. Yo también preferiría aquí, güey. Va. Es nuestro. Allá no lo voy a ver. Exacto. Aquí sí. Y donde quiera que esté, está conmigo Dios. Sí, exacto. Pero bueno, vamos con los exvotos. Me parece que para hablar un poquito sobre los exvotos tendríamos que mirarlos como algo así como de una larga duración. ¿Por Ok. qué? Porque finalmente esta tradición o esta expresión artística de alguna manera ha prevalecido a lo largo del tiempo. ¿Qué les parece si nos enfocamos un poco en estas continuidades simbólicas y también en estas transformaciones que ha tenido a nivel cultural? Órale. Entonces, como a mí me gusta mucho irme como al México prehispánico, pues quisiera como iniciar Ojo, qué locura. en ese sentido. Va. Evidentemente, en el México prehispánico no vamos a tener este concepto de exvoto como tal, no existía. Pero sí, de alguna manera, sabemos que en el México prehispánico habían esas ofrendas votivas. ¿Qué quiere decir esto? Sabemos que hacían peticiones o favores a los dioses del México antiguo. Entonces vamos a tener peticiones sobre lluvia, peticiones sobre sequías, peticiones sobre inundaciones, peticiones sobre enfermedades como las epidemias, donde de alguna manera buscaban que los dioses del México antiguo pues también recibieran una ofrenda a cambio de un favor, ¿no? O una protección, digámoslo así. Si bien no existe el término católico de exvoto, sí creo que estos rituales que eran muy complejos y que muchas veces estas ofrendas se depositaban en lugares como cuevas, como templos, como ríos, como cenotes, de alguna manera permiten considerar que estos son como los elementos como antecedentes, ¿no? De un exvoto. Entonces podemos decir que, no sé, se me ocurre, en el caso del dios Tlaloc, el dios de la lluvia, hacían peticiones, ofrecían cosas para este dios y vamos a encontrar en el ámbito arqueológico, cuando se hacen excavaciones, pues que tienen figurillas, vasijas, semillas, o porque se les ofreció alimentos, animales, ¿no? Incluso pues sacrificio humano también, ¿no? Entonces, estos elementos serían como el antecedente de un exvoto. Okay. A lo mejor no está plasmado con una pintura, pero sí podemos encontrar
esta evidencia arqueológica de que se hacían ofrendas para una divinidad, digámoslo así, con el fin de obtener un sacrificio, un beneficio o un favor. Que al final sí quedó plasmado, ¿no? En los códices. Sí, también, de alguna manera, ¿no? Entonces, digamos que no es propiamente una cuestión católica, pero sí me parece que sí tiene un antecedente. Sí, lo puedes ¿no? ligar a ligar. O sea, simbólicamente, pues sí hay elementos. Y similitudes. Exactamente. Elementos que tienen como un objetivo: ofrecer para obtener un beneficio, ¿no? O sea, sí, va, órale. Pero, ¿cómo llega a México este trip de, escribirlo? O sea, más bien, ¿cómo llega con los españoles al México prehispánico? ¿Cómo lo introducen? Bueno, teniendo como antecedente, para los indígenas no fue como algo sumamente nuevo, ¿no? O sea, ya tenían como este concepto de ofrecer a los dioses, ¿no? Con la llegada de los españoles, pues hemos platicado que hay una evangelización, ¿no? Este deseo porque los indígenas conocieran la religión católica. Hay una introducción al catolicismo y de alguna manera los españoles introducen esta idea de los exvotos. En Europa ya existía esta tradición, ¿no? Ya estaba consolidada de alguna manera, habían pinturas que se hacían para obtener favores a Dios, a vírgenes principalmente, o a santos, ¿no? Pero lo interesante aquí es que México o Mesoamérica empieza a haber una fusión de elementos prehispánicos con elementos europeos, en este caso españoles, ¿no? Entonces es bien interesante porque aquí se da esta fusión de elementos, pero digámoslo que existen dos estamentos bien marcados. Por un lado, la nobleza, y por otro lado, los macehuales o el pueblo. Perdóname, ¿dijiste estamentos? Estamentos. Okay. Estamentos, sí. ¿Qué es? Rápido. ¿Como dos sectores de la población? Ajá, sí. Los ricos y los pobres, para acabar pronto. Perdón. Bien Alguien cachado tenía ese dudas. vato. No por mí, güey, porque alguien tenía claro. dudas. Pero bueno, Los pilis y los macehuales. Okay, va. Los pilis es la nobleza, los ricos, por decirlo así, y los macehuales es el pueblo, la gente pobre, ¿no? Ya. Entonces, los exvotos de alguna manera empiezan a diferenciarse entre los exvotos de la gente pudiente y los exvotos de la gente del pueblo. Ya. Eso está bien claro. Ya con esta fusión de elementos indígenas y coloniales, españoles, empieza a haber, se empiezan a plasmar temas de la vida cotidiana. Como lo estamos mencionando, a lo mejor que el campesino fue a los campos y resulta que ahí lo picó un alacrán. Entonces empieza a haber exvotos agradeciendo que la picadura del alacrán no lo mató. Cosas de ese estilo. Una vez que podemos decir que se ven plasmada la vida cotidiana, pues creo que sí sería como importante decir cuáles eran estas características particulares que tenían los exvotos, ¿no? Se elaboraban sobre láminas, ya sea latón, o sea, podía haber diferentes materiales, podía ser latón, podía ser madera, podía ser papel, incluso hay exvotos que fueron hechos con piel de cochino. Órale. Sí, o sea. Y ahí es interesante porque ahí con el material pues podemos ver un poco el estatus de la gente, ¿no? Que eso es interesante porque a lo mejor uno tenía la facilidad de pagar un exvoto en madera o en piel de cochino, mientras que otro decía, pues yo no puedo más que en papel. Sí, entonces, sí. Es bien interesante como fuente o dato, creo que es un elemento que nos hace ver la vida de la gente, tanto de la nobleza como de los macehuales o los del pueblo, ¿no? Uh-huh. Otro elemento que es bien importante es que siempre va a tener una escena, que es lo que estábamos platicando, ¿no? Que va a representar pues el peligro, el accidente, la enfermedad, digamos lo que va a representar como el hecho trágico
de alguna manera. O sea, normalmente los exvotos, si no me equivoco, reflejan una tragedia. No reflejan como el de me saqué la lotería. Bueno, sí puede haber, pero son más enfocados a una tragedia. Algo negativo, algo malo más que algo bueno. La imagen y la leyenda sí puede ir enfocada entonces al agradecimiento, ¿no? Ajá, exactamente. Y es que justo ahí es donde no la regué, pero iba mi mujer y ella sacó una cosa así media trágica y agradeció, ¿no? Y entonces cuando vio el mío, me dijo, pero ¿y lo trágico? Y yo, ¿cuál? ¿De qué estás hablando? Pues no hay trágico, ¿no? O sea, me dijo, es que tendría que haber algo trágico que das gracias a que saliste adelante de esa tragedia, pues, ¿no? Pero también ahí menciona que no solo es, o sea, tragedia. Es un agradecimiento. Es un agradecimiento por un favor recibido al final del día, ¿no? Otro elemento, bueno, es la presencia de esta intervención divina, y ya sea la Virgen, santos, Cristos, ¿no? Eso es como de ley. Siempre debe de haber un rollo religioso, porque pues forma parte de esta religiosidad popular del pueblo. Por ejemplo, algo que es bien interesante es que en México, les digo, no hay que perder de vista que en Europa también ya se consolidaron y bla, 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 pero en el caso de México, como que los santos o las vírgenes que tienen más nombramiento, más menciones, más receptores de estos exvotos, es la Virgen de Guadalupe y el Señor de Chalma. Okay. Son como los número 1. Otro elemento sería que de alguna manera van a cumplir los exvotos una función muy particular. Una función religiosa, obviamente, porque va dirigida a una divinidad, a un santo, pero también va a tener como función una cuestión testimonial, que eso es como característico del exvoto. Entonces van a registrar pues, conflictos sociales, van a registrar accidentes, migraciones, por ejemplo, una infinidad de temas, ¿no? Que cuando tú empiezas a utilizar los exvotos como fuentes de información, pues ahí rastreas estatus social, sexo, género, ¿no? Femenino, masculino, no sé. Edades, por ejemplo, ¿no? Ahí empiezas a ver datos como quiénes lo hacían más, las mujeres, los hombres, ¿no? No mames, nunca me imaginé eso. Sí, o sea, son una fuente de consulta, digamos así, histórica, ¿no? Y es que un ejemplo que ponía también esta chica es, tú puedes ver un cuadro y decir, esto está muy padre, le puedes dar una interpretación de lo que tú piensas que puede ser, claro, pero a lo mejor no. Y de ejemplo puso un cuadro en donde estaba una sala, estaba un señor, una chava, o sea, sí, una persona, una niña con su vestido sentados, a otra del otro lado sentados, y una mucama o alguien ahí del aseo, ¿no? Pero igual en la puerta. Entonces tú puedes decir, pues mira, entraba luz de un lado, o sea, puedes empezar a ver y decir, esto lo hizo un artista, muy choncho, está padre, pues una escena y no sé qué. Cuando se ponen, pero no era, o sea, no tenía descripción. La descripción. Ya. Pero le llama la atención a una persona, empieza a investigar y da la conclusión que es un exvoto, en el que la que estaba sentada no era familiar del otro, el otro era un doctor. La chava tenía 28 años, estaba a punto de morir de lepra o algo así. La de enfrente era su hermana y la estaba ahí haciendo compañía. La otra estaba ahí porque estaba nerviosa de que antes se morían a los 25, 28 años, ¿no? Entonces decía, ¿por qué tengo que estar aquí? Si es contagioso o no, pero me están pagando, pero, o sea, si me dicen quédate aquí me quedo. O sea, ya te da un giro completamente de lo real de que era esa pinche pintura, ¿no? No nada más era, sí, se sentaron a tomar el sol. Qué loco, güey. Sí, y lo interesante es que a través de la imagen y el texto, pues tú puedes, o sea, se contextualizaba la tragedia, digámoslo, ¿no? O el hecho. Les voy a dar una experiencia que tuve con un exvoto sin saber que era un exvoto.
Ah, ok. No voy a dar muchos datos porque tengo clientes fuertes y no voy a, como dicen en las películas, voy a cambiar por ficción. Cuéntalo, cabrón. Entré a una casa, güey, la casa parece un museo, güey, o sea, una cosa increíble, ¿no? Y entonces estaban trabajando los maestros y pues yo obviamente solo los llevo, contrato, hago que vea que hagan su trabajo y vamos, ¿no? Entonces, empezaron a montar el material y pues dije, no, estos están locos, a mí me duele la cabeza. Entonces me salí al pasillo y me quedé parado en el pasillo. Y volteé y del lado izquierdo estaba una imagen en donde todo el pasillo habían cuadros. Y dije, chinga. Y hubieron dos en particular, pero una fue así como de, wow, habían 2 edificaciones que ahorita ya no están en Estados Unidos. Agradecía que no fueron ese día por una cosa. No. Que cayó, o sea, no quisiera dar mucho contexto, Sí, ¿no? no, Pero al está bien. final era así como de, ¿y qué estoy leyendo, no? Y me pasé al otro. Era una representación como de o sea, imagínate que alguien estaba así y tenían algo en las manos Pum, pum, pum. y al final yo lo vi y dije, o sea, como, ¿para ¿Qué es qué esto, harías no? algo? O, pues, quién sabe, una noticia o no. Posterior, ya con el paso de los años, empiezo a ver que es un exvoto. Evidentemente sí tenía abajo la descripción que obviamente no la voy a repetir porque pues mis respetos para todo ese rollo. Ahí es cuando dije, pues yo no lo haría, o lo haría, pues lo dejaría en mi casa, ¿no? No todo se tendría que enterar. Por eso cuando me dijeron, tiene que estar en una iglesia, fue así como de, ay, no sé, sí quiero que sepan todos qué me pasó, ¿no? Ajá. Pero los dos fueron tragedias. Qué loco, güey. Sí, están loquísimo. Pero ahí hay 2 elementos bien padriuris. Una es que aún en la actualidad, o sea, la gente cree en ese tipo de cosas. O sea, la gente todavía tiene esa fe y esa creencia en agradecer a. Entonces, a lo mejor, otro elemento interesante que tú mencionas es que cuando tú mandas a hacer o elaboras tu exvoto, en ningún momento, creo yo, que te pasa por la mente, es que no me gustaría que lo viera mi vecino que va a la iglesia. Sí, no, creo que yo quiero agradecerle a la Virgen que me ayudó con este asunto que yo tenía. Oye, o sea, pierdes de vista la noción. Lo de alrededor. Es un vínculo tú con la imagen, nada más. Y es que hasta catarsis puedes hacer al contarla. Ya te liberaste, ya es una terapia gratis. Y bueno, ahí lo interesante con eso de la terapia es que el artista, el artesano, el que se encargaba, o sea, con escuchar tu historia, plasmaba un rollo que tú al mirarlo te lo podías imaginar. Y si lo leías, pues ya terminabas convencido de que eso había pasado, ¿no? Exactamente. Entonces es bien interesante. O sea, yo no estoy hablando porque me vuela la cabeza todo esto y digo, wow. Pero, ok, sí, está muy interesante. Y bueno, ya para el siglo XIX y principios del XX, como les decía, o sea, hay un antecedente prehispánico, ya con la llegada de los españoles, pues empieza a conocerse más el tema de los exvotos, pero de alguna manera para el siglo XIX y XX en México, pues empieza a expandir ya por todo México, ¿no? Ya es como más común que la gente empiece a elaborar y dar este agradecimiento a través de exvotos. Hay una gran demanda de estos materiales y pasa algo bien curioso, que los artesanos que iniciaron haciéndolo a mano, que de alguna manera se volvía como una obra de arte única, pues al haber tanta demanda empiezan a hacerlo ya de manera más serial, ¿no? Ya empiezan a copiar el estilo, ¿no? Es tanta la demanda que ya empieza a ver como un patrón, digámoslo así, y se pierde un poco la originalidad con la que antes trabajaban, ¿no? Aún así, pues sigue habiendo esa espontaneidad de la narrativa
de la imagen como tal, esta perspectiva ingenua pues sigue presente, pero ya empiezan a ver otros fenómenos de la modernidad, ¿no? Ya siglo XIX, siglo XX, ya no hay temas tanto de sequía, cosas del campo, ya empieza a haber ya, por ejemplo, accidentes ferroviarios, ¿no? Que tú empiezas a decir, ya es, esto también te da una temporalidad, ¿no? Te permite marcar espacios en tiempo, ¿no? Dices, bueno, ya hablan de ferrocarriles, ya empezó la modernidad, a lo mejor ya es la época de Porfirio Díaz, ya empieza a haber otros tipos de temas que te van a indicar algo, ¿no? Ya empieza a haber migraciones como más, digo, en la época prehispánica también las hubo, pero ya como migraciones como lo entendemos hoy día, ¿no? Empieza a haber temas sobre la Revolución Mexicana, por ejemplo, estos conflictos bélicos, ¿no? Digámoslo. Creo que lo interesante sería un exvoto que diga, iba en mi Tesla. Uy, sí, güey. Imagínate, o sea, lo interesante sería eso, no perder el que se hagan exvotos, ¿no? Pero es que mucha gente no lo conoce. Yo no tenía ni perra idea de qué era esto. Bueno, y hoy en día, a ver, pues la religiosidad popular, pues todavía existe, ¿no? O sea, me imagino que se siguen haciendo. Bueno, como tal, como la, digamos, la lámina de latón o de madera, ya no. Como pintura, ya no. Ahora, actualmente, hay otros tipos de materiales, hay otras dimensiones y creo que la gente o la tradición se ha adaptado ahora a los famosos milagritos. Okay. ¿Qué son los milagritos? Pues son estas figuras, digámoslo así, que pueden ser corazones, manos, cabecitas, pies, bebés completos, parejas, ¿serio de que sí? Pero no, Ojos, figuras. pulmones, o sea, figuritas así chiquitititas, así. No crean que un corazón, no. Sí, regresamos a las pirámides, güey. No, son figuras hechas de latón o de lámina, ya muy chiquitas, pero de alguna manera la gente sigue haciendo, ya no la pintura, pero sigue haciendo elementos que van a identificar el favor recibido. Pero eso lo hace Pandora. Imagen. O sea, yo te podría decir, hasta ya lo comercializaron, ¿no? El pedo. Sí, porque ya hay muchos corazones, por ejemplo, ¿no? Pero todavía lo ves en las iglesias. Un caso que se me ocurre ahorita, si tú vas a la iglesia de Coyoacán, en San Juan Bautista, hay un altar al Señor del Veneno. Ok. Y la gente le lleva su milagrito. Un corazón, una piernita, un bracito, un ojo, un riñón, un pulmón en figurita. Y la iglesia misma, ya lo que ha hecho con tantos milagritos, formó un corazón de todas es lo que venden en estas. Coyoacán. Sí, güey, corazones y perritos de alambre. Sí, de verdad, está muy cañón. O sea, Pero, sigue a ver, entonces hoy día los exvotos, pero a través de milagros, que se le llama. Pero entonces ya no está tan... Por eso me caga que las civilizaciones crezcan. No, es que, o sea, yo quiero entender que es, a ver, ya no voy a hacer una pintura, un exvoto, ya no le voy a decir a alguien cómo Como explicarlo, tal, ya no. Voy a Pandora, compro un, ¿no? O compro pues sí, puedes hacerlo. dije chiquito, Ajá. voy, se lo llevo a la iglesia Sí. y ahí lo dejo. Ahí lo dejas. ¿Y dónde está mi escrito? ¿Y dónde está mi tragedia? Ya llevas el corazón como la representación de que a lo mejor te operaron del corazón y te salvaste. Y entonces ya lo entregas a la imagen a la que tú te encomendaste, ¿no? Por ejemplo, les digo, en Coyoacán, el Señor del Veneno está, o sea, los encargados de la iglesia ya formaron un corazón de todas las figuritas que hay. O sea, digo, qué padre, wow. Pero creo, o sea, no, sin ser grosero, ¿no? Pero creo que pierde un poquito de la magia, ¿no? Del exvoto que ya no... O sea, de aquí en adelante, si sigue así, ya no va a ser un método de información. Sí, no, ya no. O sea, para personal. Sí y no. Visualmente sí. Pero ¿Por no te qué? dice Porque nada. tú, claro que sí, porque te va a decir, mira, alguien vino y te dejó un corazón.
Pero que ahí es podías tú diferente interpretar, al que dejó un brazo. pero tú puedes decir, pues corazón, Pues tiene un tuvo soplo. un Problema de marcapazo, corazón. un soplo, la cortó su pareja. O sea, ahí sí ya estamos en la interpretación. Sí, pues sí. Pero, ¿saben? Lo interesante aquí es, lo rescatable, es que la gente sigue buscando esa manera de representar su tragedia, por decirlo así, o su elemento, o su hecho, y entregar en favor algo. Sí, la intención sigue siendo la misma. Exactamente, O de sea, alguna manera, pero ya se adaptó, ya no hay una pintura, una imagen como tal, simplemente ahora hay una figura. O sea, ya no hay un lugar donde yo pueda buscar un exvoto. Sí hay varios. O sea, ¿hay un exvotario? No como tal, pero sí hay elementos bien interesantes. Bueno, que de hecho empezaron ya a ver en museos, ¿no? Ujú. Algo antes de que se me olvide de lo actual, de estos milagros, que también ahora funciona los listones, las fotografías. Ajá. Sí, o sea, ya empieza a ver los objetos personales, por ejemplo, ya empieza a ver, no sé, habrá alguien que entrega su bastón, su muleta, ¿no? Cosas más personales. Acabo de llegar a una conclusión. Creo que si en la actualidad haces un exvoto y lo presentes en una iglesia, tú lo estás haciendo de buena fe y chido. Pero va a haber una persona que saque provecho a eso. A lo mejor vas a ver que tuviste un accidente, pero que te recuperaste. Puedes decir, a lo mejor fue a un buen hospital, o puedo hacer algo. O sea, si llevas solo un corazoncito, un pie, van a decir, pues, ¿para qué es? ¿Qué Solo pasó? tú lo ¿Quién sabes. sabe? Ya. Exactamente, ¿no? Pero también, por ejemplo, hay imágenes en la catedral de la Ciudad de México, en el centro histórico. Hay un santo que es Vidal, Santo Vidal, algo así. No recuerdo bien el nombre, pero creo que sí es Vidal, que los estudiantes lo van a ver para pedirle que aprueben el examen profesional, que se queden en la universidad, bla, 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 que salgan de la escuela, que miles de historias vinculados al rollo, al estudio, a la escuela, y ves muchas tesis, por ejemplo, ¿no? ¿A poco? O los gorritos de las graduaciones, sí. Y están ahí las tesis en agradecimiento, ¿no? Wow. Entonces, de alguna manera, o sea, ya no hay un exvoto como pintura, como tal, pero sigue habiendo elementos con el fin de agradecer a una divinidad el favor recibido. Órale. Okay. Sigue presente hasta el día de hoy. Bueno, a ver, sonó a broma, pero ¿sí hay un exvotario o un lugar de exvotos o cómo está el trip? O sea, si yo quiero conocer de esto, ¿a dónde voy? Bueno, básicamente podemos hablar como de 3 espacios, ¿no? Donde tú puedes ir a ver exvotos. Los santuarios o las iglesias activas, de alguna manera, los museos y en colecciones privadas, básicamente, ¿no? En cuanto a los santuarios o las iglesias, pues la iglesia de mayor número de exvotos en México es la Basílica de Guadalupe. Ahí tienen una cantidad impresionante de exvotos. Creo que es la colección más grande que tiene el país. Cañón. Okay. Ajá. O sea, pero antiguos y nuevos. Sí. Bueno, nuevos milagritos, pero antiguos, ¿no? Okay. También está el santuario del Señor de Chalma, que también hay muchos exvotos. Está la Virgen de San Juan de los Lagos, en Jalisco, que también podemos ver exvotos. Está el santuario de Santo Niño de Atocha, en Zacatecas, en Plateros. Ajá. Ahí también vas a encontrar muchísimos exvotos. Y a mí me atrevo a decir que creo que todavía la gente lo hace. Yo una vez fui y era impresionante la cantidad de exvotos, así paredes completas de exvotos. Pero pinturas aún. Pinturas. Sí, no, bien impresionante. Y también hay muchos museos, bueno, no muchos, pero sí hay museos donde tú puedes ver como las colecciones que tienes. Por ejemplo, está el museo, hay un museo en San Luis Potosí que es exclusivo de exvotos.
Justo en esta actividad que fui, alzó la mano una persona ya grande y dijo, a ver, voy a aportar algo. Yo soy de San Luis, Potosí, y hay un museo exclusivo en donde tú vas con una persona, le platicas el rollo, te hace tu dibujo, te lo entrega y vas y lo dejas ahí. Sí, está atascado de exvotos. Sí, el Museo del Saucito se llama. Ajá. ¿Saucita? Saucito, ajá. Bueno, también el Museo Amparo en Puebla también tiene una colección de exvotos bien interesantes. Sobre todo son de la época del virreinato. Entonces sí, o sea, es temprano la época, ¿no? También en el Museo de las Culturas del Mundo, que está aquí en el Centro Histórico, en Moneda, también hay muchísimos exvotos que uno puede como hacer una visita. También en Churubusco, en el Museo de las Intervenciones, también tienen una colección bien interesante de exvotos. Que puedes consultar ya como una fuente como tal, ¿no? Y bueno, también el Museo Frida Kahlo, que ya se está convirtiendo en uno de mis favoritos, también tiene una colección impresionante de exvotos. Platicando con Rodolfo Cadena, me decía que, hola, le mandamos un saludito, en este momento solo están en exhibición 2, porque bueno, modificaron la museografía, bla, 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 pero tienen una colección impresionante de exvotos. No están ahorita expuestos, pero sí la tienen en bodega. Y yo en algún momento, pues fui con tu tío Ulises. ¿Ah, sí? Sí, ya tiene un buen rato. Y había muchos exvotos, muchísimos. Muy padre, la verdad. Está bien interesante sus colecciones. Sería tener una foto con el arquitecto que hizo el Museo Diego Rivera y sí, y adivina quién lo tiene. Sí, es muy Pero padre. bueno, ese va a ser otro tema. ¿El arquitecto? Bien. Sí. Pero Sí, bueno, estuvo bien a ver, padre. me surge duda. O sea, hay un chingo de exvotos. Sí. ¿Famosos? O sea, algún famoso que digas, Benito Juárez, ¿hizo exvoto? Bueno, sí hay varios famosos. Entre ellos hay uno que se le atribuye a Hernán Cortés. Ajá, hay un cronista, Gómara. Él menciona o describe que Hernán Cortés mandó a hacer un exvoto en honor a la Virgen porque sintió pasos en la azotea en la famosa Noche Triste, ¿no? Entonces, hay esa fuente que registra Qué loco. que lo mandó a hacer, ¿no? O sea, y no existe físico. Físico no, pero hay un registro de un cronista. Pues eso es interesante, ¿no? Y es que creo que tendríamos que hacer más exvotos, porque si tú ves una imagen, pues ahí puede estar, pero si ya tiene un contexto, te vuela la chompa. Sí, claro. Otro exvoto famoso es de Porfirio Díaz, por ejemplo. También el enmascarado de plata. Sí, ¿no? Sí. Él también mandó a hacer su exvoto agradeciendo que durante su vida de luchador no le pasó nada. Toreros famosos, de luchadores, de músicos, o sea, muchísima. Pues sí, hay mucho material, digámoslo, ¿no? Es que al final cualquier famoso puede ser muy devoto, se entera de esto y la neta te dan ganas de hacer, ¿o no? A ver, me surgió una duda. O sea, ¿pueden ser de cualquier dimensión? O sea, si yo quiero hacer un exvoto de este tamaño, ¿lo puedo armar? Regularmente, Tú. Bueno, regularmente, lo que nos dijeron que regularmente es de un tamaño pequeño porque anteriormente los ibas a dejar. Entonces, pues, en la capilla ibas y llevas tus no llegas 3 metros, pues no, Ya. eran chiquitos. Y bueno, por ejemplo, otro exvoto famoso, pues es el de Frida Kahlo, ¿no? Okay. Que ahí hay como 2 versiones. Una, donde están unos cuantos piquetitos que, o sea, la idea es que ella lo pintó, ¿no? Y explicó un poco. Y otra es que dicen que encontraron un exvoto muy parecido al accidente que ella tuvo y que entonces lo adaptaron, ¿no? Entonces trae la fecha del 17 de septiembre de 1925, que es cuando pues tiene el accidente en el tranvía.
Y la leyenda no la da, digamos que no da las gracias ella, sino los papás. Y mencionan el nombre del papá, el nombre de la mamá, que dan las gracias A que mi hija porque no se murió. exactamente, ¿no? Y creo que sí hay más imágenes de ese evento, ¿no? Cuando está ella atravesada por un Sí. tubo y está el tranvía y bla, 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 ¿no? O sea, ¿y eso está en la Casa Azul? No, la verdad desconozco si ese está ahí, pero sí, investigarlo. voy a ¿Va? buscarlo, a ver qué. No se me ocurrió encontramos? preguntarle a Rodolfo, a lo mejor él nos pudiera decir si lo tienen ellos o no. Otra cosa interesantísimo ya como para finalizar, también hoy día tenemos a un artista que se llama Alfredo Vilchis, Ok. que él ha plasmado con su arte más contemporáneo el rollo de los exvotos, ¿no? Pero voy ya a habla más sobre género, sobre rollos de violencia, o sea, Ok. pero Pues es que el contexto sí, actual. actual, exacto. Pero mantiene Pero todavía... mantiene estas ideas, Wow, estas bien ahí, bien ahí. características, ¿no? Entonces, pues digo, es un tema que a lo mejor tuvo su antecedente prehispánico, digámoslo así, se enfoca en la época colonial, durante todo el virreinato, traspasa las creencias y las costumbres y se mantiene vivo hasta el día de hoy, ¿no? Hay modificaciones a través de los milagritos y pues hoy artistas contemporáneos que tratan de mantener este concepto de exvoto con una visión más moderna, digámoslo así, ¿no? Pero de alguna forma, pues el exvoto nos permite dar como contexto y datos históricos que nos permite ver este devenir, ¿no? A través del tiempo, ¿no? Qué loco. Que es interesante, ¿no? Y para alguien que, no sé, le interesa estudiar historia social, pues, son una fuente de primera mano, ¿no? Claro. Bueno, Bandera, pues para ir dándole cierre a este episodio que me gustó un chingo, la neta. Sí, a mí también me gustó. Que ¿sí? me alimentó más de lo que sabía y también con la actividad estuvo Claro. muy cool. Yo no tenía idea. Como podrán ver, actualmente ya en los videos aparece una opción de que es el super gracias. Si les gusta todo lo que investiga nuestra historiadora de confianza, pueden ya agarrar y hacer una donación porque ya sí, unos 10 pesitos, 5 pesitos, sí. todo suma. Tu morralla, bien. Exacto, te lo puedes aventar en una caguamita. Mejor dices, bueno, me compro una, pero pues les deposito 40 pesitos, Esto ¿no? estaría muy bien. YouTube ya nos dio esa opción. Sí. Y está dentro de. Y la otra opción, obviamente, es ser miembro del círculo, Claro. del estudio y de todo. Y quiero hacer ahorita que se me vino a la mente creo que a mí me encanta dibujar, me encanta expresar mucho con medios a dibujar todo. Sí, eres artista. Si estás suscrito, tienes el derecho o tienes la opción de que me digas, güey, pasó esto así, hazme mi exvoto y me rifo con tu exvoto para que lo tengas. Un exvoto Porque personal. Es que eso es lo que me vuela también esa la es la chompa, idea. porque al final es algo tuyo, es algo personal, a lo mejor lo quieres llevar o no, lo pones en tu pared. Y otra de las campañas que posteriormente me gustaría iniciar o impulsar más es de que ya no compren cuadros digitales, o sea, está chido, está bonito, pero tengan más óleos, o sea, y si se puede de artistas, no solo yo, sino de que ténganlos, un óleo te da más cosa a tu casa. Eres un puto romántico tú. No, pero está bien. Esa es buena idea. Me gusta la Va. idea, sí. Entonces vamos a desarrollar ese tema de las suscripciones porque es reciente lo que nos acaba de dar YouTube, para que puedan tener su exvoto y más cosas, más proyectos locos. Sí. Y pues si tienen ahí, se les estorba 10, 20, 30 pesitos o 11,000 pesitos. Claro, que esté dentro de sus posibilidades y que... si Todo les gusta- suma. No, y al final es para aquí, para el estudio, para crecer nosotros y darles el mejor contenido audiovisual a ustedes. Y ya. ¿Algo más de los exvotos, exprimos, extías, exmaridos? ¿No? Pues muchísimas gracias, historiadora, por tu saber, por tu conocimiento. Gracias, espero que a ti. les haya gustado. No, sí, la verdad sí. Gracias por ser un romántico del arte, purista, delicioso.
Y pues nada, gente, muchísimas gracias. Ay, es que gracias, tu Osmar. padre también tienes que decir. Yo... Y gracias a mí. Y gracias a ¿Viste mí. qué dijo Snoop Dogg cuando le doy gracias a mí porque soy una chingona? Gracias a mi mamá la por vida. parirme y pues muchas gracias a ustedes también, gente, por vernos. Suscríbanse, denle like si les sobran ahí dentro. Háganos 3. Oye, espera, pero no solo fue tu mamá, también tu papá ahí tuvo que ver, o sea. No, espérame, yo excluyas. también. Si les gustó el video, compartan, denle like, suscríbanse. Nos vemos en el próximo episodio de El Círculo. Bye, gente. Bueno, con respecto al exvoto de Frida Kahlo, es bien interesante porque representa el accidente del tranvía ocurrido el 17 de septiembre de 1925 y tiene algunos matices interesantes. Y la inscripción dice lo siguiente, y lo voy a leer. Los señores Guillermo Kahlo y Matilde C. de Kahlo le dan las gracias a Nuestra Señora de los Dolores por salvar a Frida Kahlo del accidente que tuvo lugar en 1925 en esquina de Calzada de Tlalpan. O sea, es bien interesante porque ahí menciona, o sea, se le da la gracia a la Virgen, pero no es Frida Kahlo quien la da, sino son los papás por haber salvado a su hija, ¿no?